Padre, no quiero casarme, parte 5. Jubel salía bien molesta del templo por todo lo que le había dicho ese charlatán, pero de pronto chocó con una dama, la cual al verla le dijo que siga su camino y la deje tranquila. Jubel estuvo a punto de irse, pero se vio tentada a acercarse a ella. Le entregó un pañuelo para que seque sus lágrimas, pero la dama era muy grosera. Le decía que por qué le da eso, y Jubel encontró cierto parecido con Max, ya que ambos son groseros. Y si supiera Jubel que ella es la hermana de Max, Beatriz. Beatriz le comentaba que a veces le gustaría dejar todo, pero tiene miedo a que la odien. Jubel pensó que su situación es similar al de ella, ya que ella en su vida pasada pasó por lo mismo. Así que toda sonriente le dijo que si tiene una moneda la lance al agua y pida un deseo, y que ese deseo se va a cumplir. Jubel agarró una moneda y pidió que las cosas mejoren con su padre, y que su bello gatito vuelva. La dama la observaba con gran curiosidad, pero luego molesta le decía que ella no cree en esas cosas insignificantes. Pero Jubel le dijo que esas cosas son las que le van a ayudar a dar fuerzas. Ella se quedó sorprendida, pero de pronto Verónica y los caballeros estaban desesperados buscando a Jubel, por lo que ella se despedía. Beatriz arrojó el pañuelo al piso porque ella no confía en nadie, y aparte estaba furiosa por todo lo que su madre, la emperatriz, le hacía. Pues sí, ella es la princesa del imperio. Un poco más tarde, el duque, quien se encontraba en la casa, paseaba de un lado a otro esperando a que Jubel llegue. Su mayordomo le decía que se tranquilice, que ya pronto llegará y que además está muy bien cuidada por sus escoltas. Pero de pronto llegó el carruaje. Jubel se bajaba y estaba muy cansada, pero de pronto su padre le dijo que es tarde. Ella, toda sobresaltada, pensaba en cómo su padre ha estado todo este tiempo esperándola, y ella le decía que solo había salido a dar una vuelta al templo y que se le habían pasado las horas. Su padre le contaba que estaba muy preocupado por ella, y si le pasa algo, aunque no pudo continuar hablando, sino que más bien la dejó para que se cambiara de ropa, y que él la está esperando. Ella estaba sorprendida por lo que acaba de pasar, pero le decía a su padre que tendrá más cuidado la próxima vez, y que solo había salido a despejar su mente un poco. En eso su padre giró hacia ella, y vio una expresión triste en Jubel. Pensaba en que desde que se fue Max a la guerra, ella ha estado muy deprimida. Pasaban los días y Jubel se deprimía aún más. Su padre preguntaba a Marilyn cómo ha estado ella, y le contaban que casi no se levanta y casi no come nada. Su padre estaba muy preocupado por ella y finalmente aceptaba que Max es de vital importancia para Jubel, y pensaba en que alguien debe cuidar de ella cuando él ya no esté, y que ese alguien puede ser Max. Ya más tarde, Jubel y su padre se encontraban cenando, pero ella no probaba bocado. Todo lo que veía lo comparaba con Max, y pensaba que si hubiese sabido que su separación iba a ser tan dolorosa, le hubiese pedido que aunque sea le escriba una carta. Ella quería preguntar a su padre por él, pero no se atrevía, ya que eso podría levantar sospechas. Ella se encontraba inmersa en sus pensamientos cuando de pronto su padre le comentó que gracias a la contribución del príncipe heredero habían ganado la guerra y que en honor a ella iban a realizar un banquete. Le decía que ella debe estar contenta por eso, pero no era así. Ella ni quería ir. Le dijo a su padre que no estaba lista para asistir al banquete y que además no tiene nada apropiado que ponerse. Su padre, de manera repentina, sacó su tarjeta Visa y se la entregó a Jubel diciéndole que no repare en gastos y que haga el mejor vestido del mundo para ella. Jubel se quedó estupefacta, pensando en cómo pudo hacer eso y justo antes del banquete, que de seguro quiere que ella se vea hermosa para el príncipe heredero. Pero ella simplemente le dio las gracias a su padre. Mientras tanto, en un lugar alejado se encontraba el gatito hermoso, quien galopaba a toda prisa porque él ya no veía la hora de estar junto a su amada. Al rato ya su gatito se encontraba junto a su ventana y desde ahí la observaba, mientras que todos sus guerreros estaban cansados pues ya no podían ni respirar. Max sí que es un corredor feroz y llegó a toda prisa, mientras que ellos
Pobrecitos. Max se encontraba tan nervioso porque no sabía cómo reaccionaría Jubel al verlo, pero trató de calmarse. Y justo cuando iba a tocar la ventana entraba Marilyn, quien estaba muy preocupada por Jubel, ya que ella había estado usando unas esencias del sueño, algo que podía causarle efectos secundarios. Pero aún así Jubel le suplicaba que por favor le deje utilizarla, ya que necesita descansar. A la final Marilyn aceptó, y así Jubel se acostaba en su cama tratando de conciliar el sueño. Al poco rato ya Marilyn se había ido y Jubel estaba durmiendo. Max entró por la ventana y la llamaba por su nombre. Ella abrió lentamente los ojos y vio a su hermoso gatito. Pensó por un momento que no es real, pero él le decía que había adelgazado mucho y que deseaba mucho verla. Ella no sabía qué estaba pasando y de pronto agarró las mejillas de su gatito presionándolas tanto que hizo que su gatito sintiera dolor, pero de pronto se puso a llorar desconsolada, diciéndole a Max que estaba muy preocupada por él. Su gatito le pedía que no llorara, pero para ella, él era un menso porque ni siquiera se había comunicado con ella para decirle que estaba bien. Ella estaba muy asustada pensando que algo malo le había pasado, o que tal vez él ya se aburrió de ella. Max, todo sorprendido, abrazó a Jubel diciéndole que no llore, que lamentaba mucho todo esto y que la próxima vez que se vaya por bastante tiempo, le escribirá una carta para que sepa que está bien. Max se encontraba en la cama junto a Jubel y acariciaba suavemente su cabello, y ella parecía que ya se había dormido. Él estaba por irse, pero de pronto Jubel lo agarró de la camisa diciéndole que no se vaya y arrastrándolo hacia ella. Max, todo sonrojado, no sabía qué hacer, pero al ver la dulzura de Jubel, terminó quedándose junto a ella. Estaban juntos y abrazaditos como un par de tortolitos. Mientras tanto, en otro lugar se encontraba el duque Regis visitando la tumba de su amada esposa. Él recordaba todo lo sucedido y cómo su esposa se culpaba por la decisión que él había tomado. Él estaba muy triste, pero algo inesperado pasó, ya que en el ramo floral de la tumba se encontró con una nota de su amigo, el cual le decía que muy pronto se encontrará con él y que esperaba que su tesoro haya crecido bien. Él recordó cómo su hija había muerto y que él no había podido hacer nada, pero que esta vez la iba a proteger a toda costa. ¿Cómo es que él sabía eso? Al día siguiente, Jubel se despertaba de un sueño en el cual ella golpeaba a Max por no comunicarse con ella, pero al ver que Max estaba junto a ella dormido, se sobresaltó y no sabía qué hacer, pero de pronto recordó lo que había pasado en la noche y se sonrojó, pero Max, quien ya se despertó, tomó suavemente la mano de Jubel. Ella rápidamente le decía que había tenido un sueño horrible. Él dulcemente le decía que fue una pesadilla, pero que no se preocupe, porque a partir de ahora estará siempre a su lado. Max, con una hermosa sonrisa, le decía que no sabía, que estaba tan desesperada por verlo, y esto sonrojó mucho a Jubel, quien se encontraba ya desesperada por salir de la cama. Le decía que ya hay que desayunar, y ya en el desayuno ella estaba muy incómoda. Le decía que haga de cuenta que no ha pasado nada, pero él sonreía de una forma que puso nerviosa a Jubel. Max, por supuesto, que no se iba a olvidar de nada, ya que fue lo más hermoso que había pasado, y se sentía como si estuvieran recién casados. Él le preguntó sobre la pesadilla que había tenido, pero ella no le iba a decir que soñó que lo golpeaba, así que le dijo que había soñado con el príncipe heredero. Y él, con una sonrisa pícara, le decía que sí ha cambiado de opinión respecto al príncipe, y ella le respondía que sí, pero que aún le tiene miedo. Esto decepcionó a Max, pero Jubel le preguntó que dónde estaba, y él le decía que estuvo en el campo de batalla. Le preguntaba que si estaba bien, ya que lo vio triste, pero Max pensaba en que si le revela la verdad ahora, todo lo que ha construido puede derrumbarse. Él le comentaba sobre el banquete en el imperio, y ella le decía que sí sabía, y que incluso todos los nobles están obligados a asistir. Él le preguntaba que qué pasaría si el príncipe le pide bailar con ella, y esto le hizo dar escalofríos, pero toda decidida le decía que ella no va a estar cerca del príncipe y que se va a esconder en un lugar donde no la pueda encontrar.
Ay, Jubel, le estás confesando tu plan al enemigo. Él, con una sonrisa traviesa, le decía que dónde pretende esconderse, a lo que ella le dijo que se esconderá en la terraza. Él comentó que un lugar mucho mejor sería un salón al final del pasillo, ya que es más silencioso. Ella preguntó que cómo sabe eso, y él comentaba que lo había escuchado de los caballeros del palacio. Y acercándose a Jubel, le decía que se esconda, pero muy bien. Un poco más tarde en el Palacio Imperial se encontraba el duque y otros miembros de la corte del palacio, los cuales hablaban sobre lo espectacular que había sido la contribución del príncipe en la batalla. El emperador estaba satisfecho, pero les decía que todavía él no se puede comparar con el poder del duque. Todos se quedaron callados y el duque pensaba en que todos los acontecimientos recientes le estaban dando una buena reputación a Max. De pronto, en las afueras del imperio, los nobles le rendían homenaje al príncipe, y él ya se presentaba ante el emperador. Este le decía que se había necesitado mucho trabajo para proteger al sur, y Max, de una forma muy educada, le decía que todo fue gracias al emperador. El duque estaba furioso, pero más agregaba Max, que le agradecía por aprobar el banquete de la victoria. El cuervo del emperador, con sonrisa hipócrita, le decía que debe prepararse para la fiesta, y que le gustaría que Beatriz, o sea, la hermana de Max, preparara el banquete, ya que también está próxima a su fiesta de mayoría de edad, y que si ven que los hermanos son bien unidos, habrá más apoyo de los nobles. Max le dijo al emperador que haga lo que quiera, ya que a Max lo único que le importa era aclarar los malentendidos con Jubelian y convencer a su maestro de que él es la persona perfecta para Jubel. Mientras tanto, la emperatriz estaba furiosa, ya que todo lo que había hecho para dañar la reputación de Max estaba viniendo abajo. Furiosa, le decía a su hija Beatriz que es una inútil y que ella quería tener un hijo varón. Beatriz temblaba de miedo y su madre le decía que prepare el banquete y que haga algo loco sin dañar el banquete. Ella aceptaba sin más remedio. Así llegó el gran día del banquete. Jubelian estaba hermosa. Marilyn le decía que ella va a destacar entre todas allí. Y Jubel, muy incómoda, le decía que ella no quiere eso, sino que quiere pasar desapercibida. De pronto, su padre, guapísimo, como siempre, se acercó a ella diciéndole que era hora de irse, que el carruaje los está esperando. Jubel estaba feliz porque su padre era el más bello de todos, un ángel, y tiene razón. Ellos ya se encontraban yendo hacia el imperio. Tras varios minutos de viaje, finalmente llegaban al imperio. Los guardias del imperio anunciaban la llegada del duque y su hija, y el cuervo del emperador Darius, con la víbora de la emperatriz Isabel, se encontraban sentados en el trono. Jubel y su padre saludaban al cuervo y este, con una mirada arrogante, le decía que él ve todas sus debilidades. Esto enfureció al duque, quien apretó la mano de Jubel, y ella se sintió sorprendida al ver así a su padre. El cuervo le decía que se alegraba de que ella haya asistido y pidió a Jubel que levantara su cabeza. Pero de pronto anunciaban la llegada del príncipe heredero. Esto enojó al emperador Cuervo y les dijo que ya pueden retirarse, que se diviertan. Max bajaba por las escaleras y los invitados empezaron a murmurar sobre la vestimenta de Max, más que todo por la máscara que llevaba puesta. De pronto la mirada de Max y Jubel se cruzaron. Él con una mirada amenazante y Jubel con una mirada de terror, como si fuera una película de suspenso y terror. De pronto, el duque le decía que sus amigas la están esperando, y así Jubel fue junto a Rose y sus demás amigas, quienes estaban muy felices. Max, mientras tanto, estaba admirando la belleza de Jubel, pero el cuervo de su padre le decía que por qué se cubre el rostro, que eso está dando de qué hablar. La víbora de su esposa le decía que sea generoso, ya que Max no sabía nada sobre vestirse bien debido a que ha estado mucho tiempo en el campo de batalla. Pero Max, con un tono burlón, les dijo que esta máscara le había dado su hermana. Los nobles empezaron a murmurar diciendo que la princesa había hecho esto por maldad. Esto disgustó mucho a la víbora y, todo molesta, le gritó a Max que la princesa preparó todo a la perfección. Max asintió y le dijo que tenía heridas debido al campo de batalla y que gracias a su contribución podía cubrirlas.
Todos empezaron a felicitar al príncipe y el cuervo y la víbora estaban furiosos. Pero Max estaba feliz por haber hecho enojar a este par de malvados. Y como la emperatriz estaba furiosa, pidió permiso para irse, supuestamente a retocar el maquillaje. Jubel, por otro lado, estaba nerviosa y buscó una oportunidad para poder salir de toda esa multitud y también escapar del príncipe. Ahí recordó el lugar del que le había hablado Max y se dirigió rápidamente hacia allí. De pronto vio a una dama llorando desconsolada y se dio cuenta que era la misma persona que encontró llorando en el templo. De pronto escuchó que los caballeros del imperio buscaban a alguien, así que se escondió y pensó en que debería calmarla y enviarla al salón de baile. Se acercó hacia ella y de pronto sus caballeros le gritaban: «¡Princesa, no se esconda!». Jubel quedó impactada, porque la princesa en su vida pasada había sido un factor que causó su muerte, y como obra del destino se volvía a encontrar. De pronto la princesa agarró a Jubel y tapándole la boca le decía que no haga ruido y que la siga. Jubel asintió y pensó en la forma en cómo se habían encontrado. Y por supuesto, no era lo que había pasado en su vida anterior. Ambas se fueron a un lugar más alejado y Beatriz le decía que ya no está llorando, pero eso no era cierto. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero le agregaba que si le cuenta algo de esto a alguien, nunca la dejará en paz. Jubel asentía, mientras que en el salón de baile todos bailaban. Max ya quería escapar del salón, así que pidió muy amablemente al emperador que le permita retirarse, ya que estaba muy cansado. El cuervo le decía que el duque nunca lo había dejado solo. Max pensaba en que si el emperador supiera que el duque nunca está de su lado, pero el emperador le dijo que puede irse. Max se marchó pensando en qué debilidad tiene su maestro con el emperador y que él va a tener que averiguarlo. Max, al ir al lugar del cual le habló a Jubel, se sorprendió al no encontrarla ahí, pero Jubel se encontraba con Beatriz. Jubel le decía que ya que los caballeros se han ido, ella también se iba y que ni siquiera les dirá que la ha visto. Beatriz le preguntaba el por qué tanta formalidad, por qué no la trata como lo había hecho la última vez. Y así empezó a contarle que ella hace todo para llamar la atención de su padre, pero no lo logra. Y aparte su madre siempre le reprocha el que no haya nacido hombre. Jubel le decía que tiene que hacer las cosas por ella misma, sin que nadie le diga qué hacer, y que ese es el valor que ella misma se da. Beatriz contestaba que ella dice eso porque no sabe cómo es la realidad, pero Jubel tiene su propia experiencia. Le decía que ella en un futuro brillará y mucho, y de una manera tímida Beatriz le decía que la llame Liche. Jubel se sorprendió y le dijo que los apodos son para las personas que son cercanas y que cuando se conozcan mejor, así la llamará. Mientras tanto, Max estaba desesperado buscando a su amada Jubel. Estaba furioso, preguntando y empujando a todo sirviente que lo encontraba, pensando en que si tal vez le pasó algo malo, pero de pronto el duque le dijo: «¡Hey, tú! Max se sobresaltó y el duque le dijo que con esa mentalidad no puede proteger a su hija. Mientras tanto, Liche y Jubel estaban por salir de la habitación. Ella le entregaba el pañuelo que le dio Jubel diciendo que lo había guardado muy bien para poder devolvérselo. Pero en realidad, ella sí lo tiró, pero se regresó a recogerlo teniendo cuidado que nadie la viera. Jubel pensaba en que no debe involucrarse mucho con la princesa, pero pensaba en que es linda y de pronto reaccionó. Le decía que debe más bien alejarse de ella, pero Beatriz le decía que si acaso no quiere salir. Jubel, toda nerviosa, le decía que sí y al abrir la puerta, ¡oh sorpresa!, ahí estaba Max. Jubel se puso pálida al verlo, ya que lo que menos deseaba era encontrarse con el mismísimo príncipe heredero. Max las había encontrado gracias a que el duque le dijo dónde estaban. Y aparte le dijo que tiene que ser capaz de proteger a su hija. Esto lo sorprendió mucho. Jubel, por otro lado, le tenía mucho miedo. Pensaba que en el pasado el príncipe y la princesa se odiaban a muerte, pero ahora parecía diferente. Liche le decía a Max que está fuera de lugar usar una máscara en el banquete, y él, todo molesto, le decía que se quite de su camino. Ella le respondía que por qué no se va él, hasta que en eso Jubel, con una reverencia, saludaba al príncipe, el próximo sol del imperio. Esto sorprendió a Liche y a Max. Su subconsciente le decía que está loca porque ha perdido la cordura, pero ella le decía a Max
que le disculpe por la grosería, que se había perdido con su amiga y por eso habían ido allí. Licha se asombró y Juvel le decía que la perdone y que sea generoso con ella. Ella pensaba que si antes la había juzgado, ahora no podía hacerlo, ya que él no tiene ningún motivo para hacerlo. Max la miraba como un gato hambriento y Juvel como toda una ratoncita asustada. Pero de pronto Max le decía que luce más hermosa de cerca. Le extendía su mano diciéndole que salgan primero los dos. Liche estaba molesta ya que Max siempre gritaba cuando estaba molesto. ¿Pero por qué ahora es diferente? Juvel le preguntaba a Liche que si va a ir con ellos dos, pero ella respondió que no, porque tiene que hacer algo primero. De pronto Juvel agarró las manos de Liche y le dijo que cuando desee platicar o tomar el té puede ir a su casa. Esto sorprendió a Liche ya que nunca nadie le había demostrado un poco de afecto. Así que le dijo que también la va a invitar a tomar el té. El gatito estaba molesto porque no sabía desde cuándo ellas dos son amigas. Pero Liche se fue, dejando a Max y a Juvel solos. Juvel estaba muy nerviosa. Ya llegaban al salón del banquete y ella agradeció al príncipe por haberla acompañado. Estaba yéndose cuando en eso tropezó y estuvo a punto de caer al piso, pero fue sujetada por el mismísimo príncipe heredero, que obviamente es su gatito Max, aunque ella no lo reconoce. Él la miraba fijamente y ella se puso muy nerviosa, porque ella lo único que quería era estar lo más lejos posible de él. Así que le dio las gracias por ayudarla y Max se quedó callado observándola. Y como ya no tiene nada más que decirle, Juvel preguntaba si tiene algo que decirle, pero él solamente se imaginaba diciéndole la verdad sobre quién es él, y Juvel estaba feliz de saber que era su gatito hermoso, pero nada de esto era verdad. Juvel ya le daba las gracias por escoltarla y así se fue. Max se quedó sorprendido y trató de detenerla, pero ya fue tarde. Ella había desaparecido. Al rato Juvel se sentía extraña y hasta temblaba, pobrecita, mientras que Max en su interior gritaba de impotencia porque no podía decirle la verdad. Y aparte, está locamente enamorado de ella, pero él pensó en que se va a acercar a ella como el príncipe y no como Max. Juvel, por otro lado, se encontraba en el salón de baile cansada por todo lo que había tenido que pasar. En eso vio a su padre que estaba tan aburrido y cuando sus miradas se cruzaron, se acercó él a ella y le dijo que era hora de regresar a casa. Juvel asintió y así se marcharon del banquete. Todos murmuraban lo hermosa que es Juvel, pero su padre sabía que todos ellos son unos hipócritas y estaba furioso. Ambos ya se presentaban ante el emperador Cuervo para decirles que se retiraban del banquete, pero él no lo quería aceptar, diciendo que quién va a dirigir a sus escoltas, y aparte le decía que últimamente él está yendo en contra de su voluntad. El duque lo miró con una furia indescriptible. Él solo se imaginaba moricionando al cuervo, y esta reacción del duque hizo temblar al emperador. Pero como éste sabe que él no puede hacerle nada mientras lo tenga bajo su poder, se sentía satisfecho, pero el duque se sentía muy preocupado. Al día siguiente en el Salón Bloom se encontraba el gatito Max pidiéndole a Fresia que le ayude a escribir una carta. Ella estaba feliz y acariciando la cabeza del gatito le decía que es un buen avance, ya que antes sus cartas parecían un aviso de asesinato. Pasó todo el día tratando de escribir la carta a Juvel, hablando de sus bellos ojos, del perfume de su cabello y hasta del lunar que tiene. Ay, Max. Una vez terminada la carta la iba a enviar con la palomita mensajera, pero como siempre la amenazaba, que si no la entrega correctamente no la va a dejar en paz. Y así la palomita partió. Al día siguiente Juvel se encontraba en su cuarto y de pronto su gatito tocaba la ventana. Ella abrió la ventana para que entre y el todo curioso le preguntaba que si estaba leyendo algo importante, porque parecía que no está de buen humor y la curiosidad mataba al gato. Porque Juvel le decía que era una carta de la señorita Christine. Aquella le había dicho que ya conoce la identidad de su amante y que si no quiere que se riegue el chisme, que tiene que ir a su casa en 3 días. Pero Juvel obviamente no le iba a contar esto a Max.
así que le dijo que se le hace extraño que sea tan grosera con ella. Le decía que hay otra carta y que la lea, porque puede que la haga sentir mejor. Y ella le dijo que esa es la única que le llegó. Max estaba sobresaltado porque no podía creer que su carta no haya llegado. Estaba furioso y pensaba en que si atrapa a la palomita, no la va a dejar tranquila. Pero en realidad lo que había sucedido es que el ave mascota del duque había atrapado a la paloma y el duque vio la nota que ella tenía y aparte que tenía el sello imperial. El duque le decía que no puede permitirle tener conversaciones secretas con su hija, así que quemó la carta. Por otro lado, en la casa del cucaracho Mikhail, él había estado sin comer ni beber nada y solo pensaba en el por qué Jubel lo había dejado de amar. Su madre estaba preocupada mientras que Giselle, la hermana menor de Mikhail, se encontraba admirando lo bella que es. Pero su madre toda molesta le decía a Giselle que qué había pasado con lo que le ordenó hacer. Ella le decía que no se preocupe, que ya todo está arreglado. Esta bruja en la vida pasada se aprovechó de Jubel solo porque ella amaba al cucaracho de Mikhail. Así pasaron 3 días y Jubelian iba a asistir a una cita, pero no iba a ir con todos sus escoltas, sino solo con Marilyn y Gerald. El duque no estaba muy convencido de la decisión de Jubel, pero ella le decía que no se preocupe, que no necesita tantos escoltas para visitar la casa de un noble. Gerald le decía que no se preocupe, que él cuidará muy bien de Jubel, pero esto seguía preocupando al duque, y hasta sus escoltas estaban tristes porque querían ir con ella, pero ella toda feliz se despidió y se fue. Gerald le decía que no cause problemas y Jubel le decía que no será así, que simplemente le va a dar una lección, ya que ella sabía bien que quien está detrás de esa carta es la madre del cucaracho, así que se dirigía hacia su objetivo. Al poco rato Jubel llegaba a la mansión del cucaracho y todos la saludaban con respeto, le daban la bienvenida y la invitaron a entrar. Gerald iba a entrar con ella pero no lo dejaron, le dijo que la espere afuera porque los caballeros no se les permite ingresar. Gerald estaba preocupado ya que el duque sabía del plan de Jubel y le había dicho a Gerald que cuide bien de que su hija no se meta en problemas, o si no, él será el responsable de todo. Gerald rogaba que Jubel no haga ninguna locura y pobrecito. Ya en el salón se encontraba la cucaracha de la mamá de Mikhail, con su sonrisa fingida. Le decía que se siente y Jubel le decía que por qué sigue llamando a la gente sin consideración. Esta vieja le decía que cómo se atreve a hablarle así, pero Jubel toda seria le decía que para qué la había llamado. Esta comentaba que ha pasado algún tiempo desde que se vieron y que antes la llamaba madre. Jubel le dejó en claro que eso era cuando estaba comprometida con su hijo, pero que ahora es diferente porque ambas son extrañas. Esto molestó a esa vieja y de pronto empezó a sollozar diciéndole que Mikhail estaba enfermo y con unas lágrimas de cocodrilo hacía que Jubel sintiera pena. Jubel, de forma tranquila, esperaba que él se mejore pronto. Por un momento pensó que Jubel realmente se preocuparía, pero no. Jubel, al ver que solo se trataba de esto, le decía que ya se marchará. Estaba ya a punto de irse cuando de pronto esta mujer, toda molesta, le decía que Mikhail está enfermo por culpa de ella, porque ella no puede terminar con una relación así porque sí. Le decía que tiene que ir con ella y arreglar la situación. Fue tanta su ira que esta bruja estuvo a punto de agarrar a Jubel por el hombro, pero Marilyn intervino, diciéndole que Jubel ya no quiere saber nada más de esta familia. Y esta vieja maldecida la golpeó diciéndole que desde cuándo los perros intervienen en las conversaciones de los dueños. La muy malvada. Jubel, toda preocupada, le preguntaba a Marilyn si estaba bien, pero esta bruja seguía hablando diciendo que Jubel es muy superficial y que el duque tiene una hija deplorable, y así seguía insultando a Jubel. Pero ella no prestaba atención, sino más bien estaba preocupada por Marilyn. Y de pronto Jubel, con una hermosa sonrisa, le decía que está bien. Irán a esa casa. Ya estaban en el carruaje y Marilyn pedía perdón a Jubel porque por su culpa la habían insultado. Al poco rato ya llegaron a la casa de Mikhail y Gerald le decía que no vaya sola porque le pueden hacer daño. Jubel le decía que no se preocupe, que ella va a estar bien. Ambas caminaban hacia el salón y esta bruja pensaba que ella no pudo olvidarse de su hijo y que solo le queda persuadir al duque. De pronto apareció Giselle, la hermana del cucaracho, quien según estaba
estaba feliz de ver a Jubel, pero en realidad lo que quería ver es si Jubel le llevaba algún presente, ya que en su vida pasada siempre les llevaba obsequios. Giselle le decía a ella que debe mostrar respeto y sinceridad a su familia, y esto enojaba a Jubel, y sin darle más tiempo a que hable, le dio tremenda bofetada. La mamá del cucaracho se sorprendió y corrió a abrazar a su hija. Le decía a Jubel que cómo se atreve, pero Jubel le respondió que está haciendo lo que ella le ha pedido, educando a las personas inferiores. Bien dicho, Jubel, hazte respetar. La vieja estaba furiosa y le decía que si está loca o acaso quiere morir. Este enfrentamiento está muy bueno. ¿Qué pasará entre Jubel y la familia de cucarachas? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. Espero les haya gustado mucho. Recuerden que pueden visitarnos en nuestro canal principal Bere te lo cuenta, donde tenemos muchas más historias. ¡Hasta la próxima!